El hielo del lago Cedar Hollow no solo se agrietó, gimió como algo que estuviera muriendo. En una gélida tarde de febrero, en lo profundo de la campiña nevada de Vermont, Delia Hartwell, de 28 años, sacó 3 pequeñas vidas temblorosas del agua negra y helada. Nunca imaginó que la figura que se hundía bajo el hielo era un hombre al que media Nueva Inglaterra estaba buscando. Ella había sido enfermera de urgencias en Chicago, hasta que un día se atrevió a denunciar a un médico poderoso. Por eso la incluyeron en una lista negra en toda la profesión. Le quitaron su trabajo y todo lo que había construido. Ahora solo era una madre soltera con el pelo castaño recogido deprisa. Tenía unos ojos grises y cansados que nunca habían aprendido a rendirse. Apenas sobrevivía como veterinaria itinerante. Trabajaba desde una cabaña junto al lago que el banco estaba a punto de embargar. Criaba a su hija de 6 años, Pippa, que luchaba contra el asma cada invierno. Estaba acostumbrada a la pérdida, al frío, y al hecho de que nadie venía a rescatarla. Así que, cuando los gritos de pánico de unos cachorros rasgaron la nieve, no se detuvo a pensar. Simplemente corrió. Un todoterreno negro había atravesado el fino hielo, y ya se estaba hundiendo. Delia agarró un rollo de cuerda y lo ató a un poste de madera. Luego se lanzó al agua. Estaba tan fría que sentía como si le arrancara la piel de los huesos. Uno por uno los fue sacando. El primero fue fácil. El segundo estaba enredado en un cinturón de seguridad. El tercero estaba casi muerto. Pero ella presionó sus manos en su pequeño pecho y trabajó hasta que tosió y volvió a la vida. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, una mano humana golpeó débilmente el cristal que se hundía. Había un alma más allí abajo. Se zambulló una última vez. Abrazó a un hombre pesado y de hombros anchos. Y cuando lo arrastró a la orilla nevada, se quedó helada. Debajo de su abrigo caro y rasgado, tenía una herida de bala. Sangraba por un costado. Esto no fue un accidente. Este hombre, con su mandíbula cuadrada y dura, y una leve cicatriz en el mentón, con ojos del frío gris del acero, no se había salido de la carretera sin más. Alguien lo quería muerto, y Delia Hartwell, una mujer sin nada que perder, acababa de arrastrar a todo un submundo mortal, directamente al centro de su sala de estar. Si te encantan las historias sobre el coraje y almas rotas que se encuentran contra todo pronóstico, dale al botón de me gusta para apoyarnos. No olvides compartir este video con la gente que te importa. Y suscríbete al canal hoy mismo para que nunca te pierdas lo que sucederá después. El hombre pesaba como un árbol caído. Y Delia sabía que si dudaba un minuto más, ambos morirían congelados en la orilla del lago. El frío cortante la combatía a cada paso. Cada movimiento era una prueba de pura voluntad mientras se aferraba a la cuerda. Se tambaleó para ponerse en pie en medio del viento aullante. Arrastraba su cuerpo inconsciente lejos del borde del hielo que se agrietaba. Lo hacía centímetro a centímetro. Sus talones se hundían profundamente en la nieve compacta. Su viejo trineo para transportar leña seguía apoyado junto al pino antiguo. Lo había dejado allí cuando salió corriendo. Y dio gracias al cielo por los hábitos cuidadosos de alguien que había vivido sola demasiado tiempo. Hizo rodar al hombre sobre los tablones de madera. Su cabeza colgaba hacia atrás. Sus labios ya se estaban volviendo de un color púrpura azulado. Un color que Delia, con todos sus años en la sala de urgencias, entendía demasiado bien. Era el color de alguien que se deslizaba hacia el otro lado. Los 3 cachorros temblorosos se aferraban a sus piernas, empapados y gimiendo, y no le quedaban manos para llevarlos. Así que solo pudo meterlos a los 3 dentro de la parte delantera de su pesado abrigo. Los apretó contra su pecho para compartir con ellos el último calor que le quedaba. Entonces, empezó a tirar. La distancia de vuelta a la cabaña era de solo unos cientos de metros, pero en medio de la rugiente tormenta de nieve, parecía tan larga como una vida entera. La nieve le azotaba la cara en oleadas afiladas como agujas. El viento soplaba directamente contra ella, hasta que cada paso se convirtió en una batalla. Y la cuerda le cortaba las palmas de las manos tan dolorosamente que tuvo que apretar los dientes para no llorar. Hubo un momento, solo un momento, en que sus rodillas flaquearon. Una vocecita en su cabeza le susurró que no podía hacerlo,
que este hombre era un extraño, que Pipa seguía durmiendo dentro de la casa, y que no tenía derecho a morir aquí fuera por alguien a quien no conocía. Pero entonces, el viejo instinto resurgió, el instinto que se había criado en su sangre durante todos los años que había llevado una bata blanca, el instinto que nunca preguntaba quién era la persona que yacía frente a ella, ni si merecía ser salvada o no, solo hacía una pregunta. ¿Seguía respirando? Y él seguía respirando, así que se levantó. Reunió hasta la última gota de fuerza que le quedaba, la fuerza de un cuerpo de 28 años demasiado acostumbrado a llevar cargas, y tiró. La puerta de la cabaña apareció a través de la nieve como un faro amarillo pálido. La luz del fuego del hogar se derramaba a través de los cristales cubiertos de escarcha. Dileya golpeó la puerta con el hombro, la empujó para abrirla, y una ola de aire cálido salió a su encuentro como un abrazo. Arrastró el trineo por el umbral. La madera raspó contra la madera con un crujido áspero. Luego, con un último esfuerzo que hizo que la oscuridad nadara ante sus ojos, hizo rodar al hombre sobre la alfombra trenzada. Justo frente a la chimenea de piedra, él yacía allí, grande e inmóvil. El hielo se derretía en charcos bajo su cuerpo, y por primera vez, a la luz del fuego, Dileya vio claramente quién era. Un rostro anguloso, una mandíbula cuadrada, la piel pálida por el frío, pero que aún conservaba una fría autoridad incluso en la inconsciencia. No se permitió detenerse a pensar. Corrió hacia el teléfono fijo que colgaba en la pared de la cocina. Cogió el auricular y solo escuchó un silencio sepulcral. La línea se había cortado cuando la tormenta empezó a derribar los viejos postes de servicios públicos a lo largo del lago. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de sus pantalones empapados. La pantalla no mostraba señal, exactamente como esperaba, porque en este rincón remoto, la cobertura ya era poco fiable, y una tormenta como esta había cortado por completo su último hilo con el mundo exterior. La única carretera al pueblo estaba a 12 millas de distancia, y casi con seguridad, enterrada en nieve. Ninguna ambulancia podría llegar antes de la mañana, y para entonces, este hombre se habría enfriado hacía mucho tiempo. Dileya se quedó en medio de su pequeña casa de madera. El agua goteaba constantemente de su pelo al suelo. Los 3 cachorros temblaban a sus pies, y comprendió una verdad cruda y desnuda. Que esa noche, en esta solitaria cabaña junto al lago helado, ella era la única persona que se interponía entre ese extraño hombre y la muerte. Sin policía, sin hospital, sin nadie más. Solo ella, sus manos heridas y lo que aún recordaba de la antigua vida que le habían arrebatado. Respiró hondo, se echó hacia atrás el pelo mojado y se arrodilló a su lado. Sus manos, aunque entumecidas por el frío, se movieron automáticamente hacia el punto del pulso en su cuello, y ese latido débil y lento sonó bajo sus dedos como una súplica de ayuda. El primer problema era el frío, porque Dileya sabía que la hipotermia lo mataría más rápido que cualquier herida. Le quitó el abrigo empapado pegado al cuerpo del hombre, desabrochó los botones helados con urgencia concentrada, luego sacó todas las mantas de lana que tenía del armario, y las envolvió alrededor de ese gran cuerpo como se envolvería a un recién nacido. Lo acercó aún más a la chimenea, añadió más leña hasta que las llamas rugieron con fuerza, y colocó los ladrillos que siempre calentaba para la cama a ambos lados de su torso. Los envolvió en tela para que el calor se filtrara lentamente sin quemar la piel entumecida por el frío. Hizo todo esto gracias a la memoria de sus manos, sin necesidad de pensar. Porque hubo un tiempo en que hacía estas cosas cada noche bajo las frías luces blancas de la sala de urgencias, antes de que le quitaran la licencia y su honor junto con ella. Solo cuando el color púrpura de sus labios empezó a desvanecerse un poco, se atrevió a ocuparse de la herida. Acercó su botiquín de emergencias veterinarias, la bolsa de lona descolorida que contenía todo lo que necesitaba para tratar a las vacas, caballos, perros y gatos de las granjas dispersas alrededor del lago. Y se dijo a sí misma que un cuerpo era un cuerpo, carne y sangre eran carne y sangre, ya fuera humano o animal. Los principios para detener una hemorragia seguían siendo los mismos. Le cortó la camisa empapada a un lado, y lo que apareció bajo la luz del fuego
La hizo contener la respiración por un momento. La herida era profunda, salvaje, y Dileya había visto lo suficiente en su vida para saber de inmediato que era la marca de una bala. La sangre seguía manando lentamente, empapando la costra helada que aún se aferraba a su piel. Se extendía en una mancha oscura bajo la luz parpadeante. Presionó una gruesa pila de gasas sobre ella, apoyando todo su peso para frenar la hemorragia, y contó cada latido en su cabeza como siempre lo había hecho. 1, 2, 3, hasta que el flujo comenzó a disminuir. La bala seguía dentro. Podía sentirlo con la punta de sus dedos, y sabía que no tenía más opción que sacarla antes de que causara una infección y le robara la vida desde dentro. Esterilizó sus pinzas médicas en las llamas hasta que la punta de metal se puso al rojo vivo. Luego vertió alcohol sobre la herida y sobre sus manos temblorosas. No tenía anestesia, nada para suavizar el dolor que estaba a punto de causar, y todo lo que pudo hacer fue susurrarle al hombre inconsciente que lo sentía, que esto iba a doler mucho, que tenía que soportarlo si quería vivir. En el momento en que las pinzas tocaron la herida, el hombre reaccionó incluso a través de la inconsciencia. Todo su cuerpo se puso rígido, su espalda se arqueó sobre la alfombra, y un gemido bajo y gutural salió de su garganta. Sonaba como el gruñido de una bestia acorralada. Apretó los dientes con fuerza, cada músculo de su cuerpo rígido de dolor, y su gran mano buscó a tientas en el aire antes de agarrar de repente la muñeca de Dileya. La apretó con tanta fuerza que pensó que sus huesos podrían romperse. Ella no se apartó. Ya la habían agarrado pacientes en pánico antes. La habían arañado, se habían aferrado a ella, le habían gritado, y sabía que detrás de esa fuerza desesperada solo había un ser humano con miedo a la muerte. «Agárrate a mí», dijo suavemente, su voz extrañamente tranquila en medio de la tormenta que aullaba afuera. «Puedes agarrarte a mí si lo necesitas, pero no voy a parar». Y no paró. Con una precisión que solo años de duro entrenamiento podían dar, extrajo la bala. La dejó caer con un agudo tintineo en el cuenco de metal a su lado. Luego limpió la herida y comenzó a suturar, un punto cada vez. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Durante todo el proceso, el hombre se hundía y emergía del delirio, y de sus labios secos y agrietados, a veces se escapaban palabras entrecortadas en un idioma que Dileya no entendía, sílabas pesadas y agudas, de alguna lengua de Europa del Este. A veces sonaban como una advertencia, a veces como un nombre gritado con desesperación. No sabía lo que decía, pero oía el dolor en su interior, y el dolor no necesitaba traducción. Cuando terminó el último punto, Dileya se dejó caer pesadamente al suelo. Apoyó la espalda en la pata de una silla. El sudor la empapaba, aunque la habitación todavía estaba fría. Miró al extraño hombre, su respiración ahora un poco más regular, y supo que acababa de sacarlo del borde del abismo, pero solo por un pequeño paso. Había perdido demasiada sangre, su cuerpo había soportado el frío durante demasiado tiempo, y la fiebre comenzaba a subir, caliente bajo su piel. Todavía estaba lejos de estar a salvo, y Dileya comprendió que esa noche era solo el principio. El tiempo dentro de la cabaña transcurría al ritmo laborioso de la respiración del extraño. Dileya estaba sentada con las rodillas flexionadas, la espalda contra la pata de la silla. No se atrevía a apartar los ojos de él. El fuego en el hogar crepitaba suavemente. Arrojaba vetas de luz ámbar y naranja sobre sus rasgos sombríos mientras se hundía más en la fiebre. Y cuanto más lo miraba Dileya, más sentía una inquietud crecer en su pecho, como agua que se hincha bajo una capa de hielo. Había pasado toda su vida salvando gente, pero nunca había salvado a un hombre con una herida de bala en el cuerpo. A la gente no le disparan sin motivo. La gente no conduce un coche caro hacia un lago helado en medio de la peor tormenta del invierno sin motivo. No en un lugar solitario que incluso los lugareños evitaban cuando el tiempo empeoraba. Y la ropa que llevaba, aunque hecha jirones y empapada, todavía revelaba una tela tan cara que alguien como ella no se habría atrevido a soñar con ella en toda una vida, mientras que el reloj en su muñeca era pesado y frío, y valía más que la casa en la que estaba sentada.
Este hombre no pertenecía al mundo de las granjas pobres esparcidas alrededor del lago Cedar Hollow. Venía de algún lugar oscuro y peligroso, y Dileya sintió un escalofrío recorrer su espalda, al pensar que quienquiera que le hubiera disparado no dejaría de cazarlo solo porque se hubiera hundido bajo el agua. Apretó su agarre, apoyando la barbilla en las rodillas, mientras sus recuerdos volvían sin permiso. Chicago. Ese nombre resonaba ahora en su mente, como una vieja cicatriz que dolía cuando cambiaba el tiempo. Echaba de menos el departamento de urgencias, la adrenalina trepidante y el orgullo de llevar una bata blanca. Pero esa vida le había sido brutalmente arrebatada solo porque eligió su conciencia por encima del silencio. Ahora esos recuerdos solo agudizaban el amargo contraste entre su pasado y el extraño sangrante en su alfombra, curando ganado en lugar de seres humanos. Y se había dicho a sí misma que todo lo que necesitaba era paz, un techo sobre la cabeza de Pippa, nada más. Pero incluso esa pequeña cosa, el mundo no le permitía conservar. La notificación del banco seguía sobre la mesa de la cocina. La había dejado allí hacía 3 días y no había encontrado el valor para volver a tocarla. Esa fría hoja de papel blanco y tinta negra le decía que le quedaba muy poco tiempo antes de que vinieran a quitarle esta cabaña. El último hogar que ella y su hija tenían. Y ahora, como si el destino no la hubiera atormentado lo suficiente, había arrojado a un extraño hombre a su umbral, arrastrando tras de sí todo un mundo en el que nunca había querido involucrarse. Lo miró, al gran hombre que yacía inmóvil en su alfombra, y una pregunta se repetía en su mente como una campana de alarma. ¿A quién acababa de meter en su casa? ¿Quién era él? ¿Quiénes eran las personas que lo cazaban? Y cuando esta noche terminara, ¿tendría que pagar su amabilidad con la seguridad de Pippa? En un rincón de la habitación, los 3 cachorros se habían dormido hacía mucho tiempo. Estaban acurrucados unos con otros en una cálida pila de pelo, y su paz inocente solo agudizaba la inquietud que carcomía a Dileya. No podía dormir, no se atrevía a dormir, solo se quedó allí sentada, vigilando la respiración del extraño, escuchando la tormenta aullar fuera, y esperando el amanecer, con la pesada sensación de que cuando saliera el sol, tendría que enfrentarse a respuestas que quizás nunca había querido escuchar. No sabía que la respuesta llegaría antes de lo que imaginaba, y que lo cambiaría todo. Debió de quedarse dormida sin darse cuenta, porque lo siguiente de lo que fue consciente fueron ladridos, agudos y urgentes. Rasgaron la noche y la sacaron de su agitada neblina. Los 3 cachorros habían saltado de la cálida pila de pelo en el rincón. Y ya no eran las pequeñas y exhaustas criaturas que habían sido solo unas horas antes. Se lanzaban hacia el pasillo que conducía al dormitorio de Pippa, ladrando en ráfagas rápidas. Sus garras raspaban el suelo de madera. Los 3 giraban la cabeza hacia Dileya y luego de vuelta hacia la puerta entreabierta, como si intentaran decirle algo desesperadamente urgente. La madre en Dileya despertó más rápido que la razón. Se levantó de un salto del suelo, con las rodillas aún rígidas y entumecidas por estar sentada demasiado tiempo, y corrió hacia la habitación de su hija, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Abrió la puerta de un empujón, y bajo el tenue resplandor de la luz de noche, vio a Pippa sentada en la cama. Sus pequeños hombros subían y bajaban con cada respiración forzada. Sus manitas se aferraban a la manta, y el familiar sonido sibilante que Dileya temía más que nada en este mundo, salía del pecho de su hija. Un ataque de asma. Dileya había vivido este momento suficientes veces como para no entrar en pánico, aunque su corazón se encogía. Se sentó en el borde de la cama. Su voz cambió inmediatamente al tono bajo, cálido y firme, que solo una madre que también había sido enfermera podía poseer. Y le habló a su hija con palabras que había dicho cientos de veces antes. «Mami está aquí, cariño. Respira conmigo. Despacio ahora. Bien y despacio». Cogió el inhalador que esperaba en la mesita de noche, donde siempre estaba porque Dileya nunca lo dejaba fuera de su alcance, y lo presionó contra la boca de su hija, contando cada latido. Inspira, aguanta, expira. Mientras sus manos frotaban la pequeña espalda de Pippa en círculos lentos, que sabía que ayudarían a la niña a calmarse. «Mírame, cariño», susurró, los ojos en mami. «Solo tú y yo. No hay nada que temer».
Y Pipa la miró, sus grandes ojos redondos aún húmedos de miedo, fijos en el rostro de Dileya como si fuera el único ancla en el mundo. Y poco a poco, su respiración se estabilizó. Las sibilancias se desvanecieron. Sus pequeños hombros dejaron de esforzarse. Y al fin, Pipa se relajó contra el pecho de su madre, agotada, pero capaz de respirar normalmente de nuevo. Dileya la abrazó con fuerza, presionando su mejilla contra el suave cabello de su hija, y solo entonces se permitió temblar por un breve momento de alivio. Llevó a Pipa a la sala de estar, donde el calor de la chimenea aún persistía, porque no quería volver a apartar los ojos de su hija en toda la noche. Y cuando acostó a su hija en el sofá cerca del hogar y la cubrió con una manta, sucedió algo extraño que la hizo quedarse helada. Los 3 cachorros, que aún estaban de pie vigilando en el umbral, corrieron inmediatamente, y sin la menor vacilación, se subieron al sofá y se acurrucaron alrededor del pequeño cuerpo de Pipa. Uno se acomodó contra sus pies, otro se apretó a su lado, y el tercero metió la cabeza en el hueco cerca de su cuello, como si se hubieran dividido silenciosamente el trabajo de protegerla entre ellos. Pipa, todavía medio dormida, pasó un brazo alrededor del cachorro más cercano y sonrió mientras el sueño la arrastraba de nuevo. Dileya se quedó quieta, observando la escena, y un sentimiento que no podía nombrar surgió en su pecho. Solo unas horas antes, estos animales habían estado luchando en el agua helada, muriendo sin que ella lo supiera. Sin embargo, ahora, como por un entendimiento más allá de la razón humana, habían elegido. Habían elegido esta casa, elegido a esta niña, elegido estar con ella y su hija. Fueron ellos quienes la despertaron a tiempo. Sus ladridos fueron lo que la llevó al lado de Pipa antes de que el ataque de asma pudiera empeorar. Dileya se arrodilló junto al sofá y acarició suavemente la cabeza de un cachorro. Este le lamió la mano una vez antes de volver a cerrar los ojos, completamente en paz. Miró al extraño hombre, todavía perdido en el delirio junto a la chimenea. El hombre que había traído a estos animales a su vida. Y por primera vez desde que lo había sacado del lago, la inquietud en su interior se mezcló con algo más frágil, casi como gratitud. No sabía quién era este hombre, pero sus animales habían salvado a su hija esta noche. Y eso, quisiera o no, había atado su destino al de él, de una manera que aún no comprendía del todo. El amanecer llegó al lago Cedar Hollow, en una quietud fría y blanca. La tormenta había pasado durante la noche y había dejado un mundo enterrado en nieve, tan silencioso que ponía la piel de gallina, y Dileya seguía sentada allí, junto a la chimenea, con los ojos sombríos por una noche sin dormir. Fue entonces cuando notó que el hombre comenzaba a moverse. No se despertó lentamente como ella había imaginado. Se despertó de golpe. Sus ojos gris acero se abrieron de par en par y recorrieron la habitación con la aguda vigilancia de un hombre acostumbrado a despertar en lugares peligrosos. Por un momento, esa mirada se detuvo en Dileya, y ella vio cómo la evaluaba de pies a cabeza. No con la mirada de un paciente agradecido a la persona que le había salvado la vida, sino con la mirada de alguien que calculaba si era una amenaza o un peón. «Estás en mi casa», dijo Dileya, con la voz cargada de agotamiento. «Te dispararon y te saqué la bala. Anoche casi mueres». El hombre no respondió de inmediato. Intentó incorporarse e inmediatamente el dolor en su costado lo detuvo en seco. Su rostro se puso pálido. Los músculos de su mandíbula se marcaron mientras apretaba los dientes y se tragaba un gemido. Dileya se sorprendió a sí misma levantándose por reflejo, lista para ayudarlo. Luego se detuvo, porque había algo en el porte de este hombre que le daba miedo tocarlo. En ese preciso momento, un teléfono empezó a sonar. El sonido provenía del abrigo mojado que Dileya había colgado en una silla para que se secara cerca de la chimenea. Un timbre constante y persistente. Era un pesado teléfono satelital de grado militar, del tipo que no dependía de las torres de telefonía locales inutilizadas por la tormenta. El hombre giró la cabeza hacia él con una urgencia que no había visto en él antes. «Dámelo», dijo, y esas fueron las primeras palabras que pronunció. Su voz era profunda y áspera, con un fuerte acento extranjero que ahora, con él despierto,
era mucho más claro que los murmullos febriles de la noche anterior. Dileya dudó. Luego sacó el pesado dispositivo del bolsillo del abrigo y se lo entregó. Se lo llevó a la oreja, y ella escuchó una voz urgente que venía del otro lado. Pero él solo respondió con unas pocas frases cortas, en un idioma que no entendía. Sus ojos se agudizaban con cada palabra. Luego terminó la llamada y el silencio cayó sobre la habitación, pesado como una manta húmeda. Menos de 10 minutos después, el sonido de un motor llegó desde la carretera cubierta de nieve, seguido de pasos rápidos y decididos que crujían sobre el hielo. Y luego sonó un golpe en la puerta. 3 golpes limpios y contundentes. Los cachorros se levantaron de un salto y gruñeron. Dileya se quedó clavada en medio de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Y antes de que pudiera decidir qué hacer, el hombre habló lo suficientemente alto como para que se oyera a través de la puerta. Una sola palabra en inglés: Marlo. La puerta se abrió y otro hombre entró, más delgado pero sólido. Su mirada fría y cuidadosa recorrió la habitación en un instante, captando cada detalle. Captando a Dileya, de pie allí con sus manos vendadas, cruzó la habitación, se arrodilló junto al hombre herido con un respeto que Dileya no pudo confundir, y las palabras que pronunció hicieron que la sangre de su cuerpo se sintiera como si se hubiera congelado. «Señor Vukovic», dijo, con voz baja y tensa, «hemos estado buscándolo toda la noche. ¿Está bien?» Vukovic. El nombre golpeó a Dileya como una ráfaga de viento frío. No sabía mucho sobre el AMPA. Era una enfermera de Chicago y una madre soltera en un pueblo de campo. Pero incluso ella había oído ese nombre de pasada en las noticias. Vinculado a puertos, rutas de envío, investigaciones que nunca parecían llegar a ninguna parte porque los testigos seguían desapareciendo uno tras otro. Ese nombre no pertenecía a un hombre común que había tenido un accidente. Pertenecía a una fuerza. Dio un paso atrás, su espalda tocó la pared. Y miró al hombre al que había pasado toda la noche en vela para salvar con ojos completamente diferentes. El hombre, Lazar Vukovic, captó esa mirada. Y algo cruzó su rostro, no triunfo, sino casi arrepentimiento. Comprendió muy bien lo que ella acababa de darse cuenta. Dejó escapar un leve suspiro, apoyó la cabeza en la silla, y cuando habló, su voz era baja y transmitía una amarga verdad que ninguno de los dos podía negar. «Deberías haber dejado que el agua hiciera su trabajo, enfermera», dijo. Su intensa mirada estaba fija en ella. «Ahora ambos estamos en problemas». Y afuera, a través de la interminable nieve blanca, Dileya supo que la puerta de vuelta a su antigua y tranquila vida acababa de cerrarse para siempre. Marlo salió para vigilar la carretera. Dejó a Dileya y al hombre llamado Vukovic en una habitación ahora llena de un silencio completamente diferente al que los había rodeado la noche anterior. Dileya sirvió una taza de agua tibia y la dejó a su lado. No porque ya no tuviera miedo, sino porque el instinto de cuidar dentro de ella era más fuerte que el miedo. Y Lazar observó ese gesto durante mucho tiempo, como si fuera un idioma que había olvidado cómo leer. «Tienes derecho a saber a quién metiste en tu casa», dijo en voz baja después de un rato. Su voz había perdido parte de su frialdad cautelosa. «El hombre que me disparó, el hombre que me quería muerto en el fondo de ese lago, no era un enemigo, era de mi propia sangre». Dileya se sentó en la silla frente a él, con las manos vendadas apoyadas en las rodillas, y escuchó. Lazar lo contó frase por frase, con la voz profunda y áspera de un hombre demasiado cansado para esconderse más. Le habló de una familia que había emigrado de los lejanos Balcanes, de un padre que había construido todo desde la nada en los puertos de Nueva Inglaterra, del imperio naviero que había heredado junto con todos sus oscuros secretos. Y le habló de Cassius, el primo al que había criado como a un hermano menor, el hombre en quien había confiado las partes más importantes de su trabajo. El hombre que nunca imaginó que lo traicionaría. Pero la codicia no conoce la sangre, dijo Lazar, con la mirada fija en el fuego, como si estuviera recordando todo lo que había perdido. Cassius quería más que su parte. Lo quería todo, los puertos, las rutas, las cosas que mi padre pasó toda su vida construyendo. Y para tenerlas, necesitaba que yo desapareciera de una manera que pareciera natural. Soltó una leve risa,
Una risa sin rastro de alegría. Un accidente. Un coche que se sale de una carretera helada y se hunde en el lago durante una tormenta. Nadie sospecharía nada. No se harían preguntas. Y Cassius intervendría, para hacerse cargo de todo con el rostro afligido de un hermano menor, que acaba de perder al mayor. Lo calculó todo. Simplemente no calculó que una mujer imprudente se lanzaría al agua helada y me sacaría. Levantó la vista hacia Dileya, y en esos ojos gris acero había algo que ella no esperaba. Una curiosidad casi gentil. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. No sabías quién era yo. Podrías haberte dado la vuelta, y nadie te habría culpado. Dileya guardó silencio por un momento, luego respondió con la verdad más simple que tenía. Porque es lo que hago, dijo simplemente. No filtro vidas basándome en quien lo merece. Lazar inclinó la cabeza mientras ella compartía en voz baja el alto costo de su honestidad pasada. Ellos tenían poder, añadió, su voz apenas un susurro, y la verdad no fue suficiente para salvarme. Luego, cuando terminó de hablar, un extraño silencio se instaló en la habitación, y se dio cuenta de que Lazar la miraba de una manera completamente diferente. Ya no con la mirada calculadora de un depredador, sino con la mirada de alguien que acababa de reconocer a un compañero de sufrimiento. Un hospital abandonó a mi hermana, dijo, y su voz era tan baja que Dileya tuvo que inclinarse para oírlo. Estaba enferma, y en ese entonces no teníamos dinero, ni el nombre Vukovich que la gente temía. La llevé a las puertas de urgencias, y nos miraron como si fuéramos dos animales sucios, y la hicieron esperar. La hicieron esperar hasta que fue demasiado tarde. Juré sobre su cuerpo que nunca más volvería a ser impotente. Nunca dejaría que nadie tuviera el derecho de mirarme así de nuevo. Se detuvo, y cuando levantó los ojos hacia Dileya, algo dentro de esos ojos gris acero se había roto. Tú pasaste tu vida salvando a gente como mi hermana, dijo. Y yo pasé la mía, convirtiéndome en aquello contra lo que una vez te opusiste. Dileya no supo qué decir. Los dos se sentaron allí, junto al fuego, de mundos opuestos. Y sin embargo, ambos llevaban heridas del mismo sistema que los había pisoteado. Y afuera, bajo la nieve silenciosa, el hombre que había causado todo esto todavía esperaba noticias de que Lazar estaba muerto. No fue hasta media mañana, cuando Dileya recogió el abrigo seco de Lazar para doblarlo cuidadosamente, que todo lo frágil que se acababa de construir entre ellos casi se hizo añicos. Su mano rozó algo duro y pesado escondido en el forro interior. Y antes de que tuviera tiempo de pensar, sus dedos ya lo habían sacado. Una pistola, negra, fría y tan real que le encogió el corazón. Se quedó helada en medio de la habitación, con la pistola en su palma temblorosa. Y toda la habitación pareció inclinarse bajo sus pies. Había dejado que esta cosa estuviera dentro de su casa toda la noche. Justo al lado del lugar donde dormía Pipa, justo al lado de su preciosa niña. La cálida simpatía que acababa de empezar a crecer entre ellos se desvaneció en un instante. Dio paso a un miedo frío y a una oleada de ira. Dijiste que eras una víctima, dijo. Su voz temblaba, pero cada palabra era afilada como una cuchilla. Me hablaste de tu hermana, de la traición. Hiciste que sintiera pena por ti. Pero trajiste esto a mi casa, al lugar donde duerme mi hija. Lazar, ¿quién eres? ¿Qué clase de hombre eres realmente? Lazar no parpadeó ante la pistola apuntada en su dirección. Solo la miró con una mirada firme tan tranquila que daba miedo. Soy un hombre al que enviaron a todo un equipo para matar, dijo en voz baja. Un hombre en mi posición que no lleva eso habría muerto hace mucho tiempo. Pero nunca, y nunca, te apuntaré a ti o a tu hija. Dileya, eso es algo que puedo jurar. Quiero que te vayas de aquí, dijo Dileya, con la voz quebrada. Tan pronto como puedas mantenerte en pie, quiero que te vayas. No me importa si eres una víctima o no. Tengo una hija que proteger, y fui demasiado tonta cuando dejé que un mundo como el tuyo cruzara el umbral de mi hogar. Dio un paso atrás, dejó la pistola sobre la mesa, lejos de su alcance, y se dio la vuelta. Sus hombros temblaban con todo lo que había contenido durante la larga noche. Pasó un largo silencio. Luego, la voz de Lazar sonó detrás de ella, baja y lenta. ¿Crees que Cassius me quiere muerto solo por los puertos?
dijo. Si solo fuera dinero, podría haber dividido, negociado, sobornado a gente. No, me quiere muerto porque tengo algo que puede destruirlo. Dileya se volvió y vio a Lazar incorporándose a la fuerza, con una mano presionada en su costado. Buscaba algo en el forro restante del abrigo que acababa de dejar caer. Sacó un pequeño objeto, una tarjeta de memoria envuelta en goma impermeable, y la colocó sobre la mesa entre ellos como si estuviera dejando un corazón que aún latía. Mi padre era un hombre cuidadoso, dijo. Me enseñó que en este mundo, el arma más fuerte no son las pistolas ni las balas, sino la verdad registrada. Durante años, he mantenido un segundo juego de libros, un registro paralelo de cada transacción, cada flujo de dinero, cada nombre involucrado, incluyendo a esas personas respetables enmascaradas que nunca sospecharías. Cassius sabe que existe. Sabe que mientras yo esté vivo y todavía lo tenga, nunca estará realmente a salvo, sin importar cuántos puertos tome. Por eso no podía simplemente apartarme. Tenía que enterrarme. Dileya miró la pequeña tarjeta de memoria sobre la vieja mesa de madera de su casa, y comprendió que estaba mirando algo lo suficientemente pesado como para matar por ello. Algo por lo que la gente estaba dispuesta a hundir a un hombre en el fondo de un lago helado para silenciarlo. Así que la guardas, dijo lentamente. Para protegerte, para sobrevivir, respondió Lazar. Y quizás un día para hacer una cosa correcta que nunca he tenido el valor de hacer. La miró, y la ira dentro de Dileya se suavizó, dando paso a una pesada confusión. Todavía tenía miedo. Todavía quería que él se fuera de su vida y se llevara todo su peligro con él. Pero ya no estaba segura de que el hombre sentado frente a ella fuera completamente el monstruo que acababa de querer creer que era. Miró la pistola sobre la mesa, luego la tarjeta de memoria, dos símbolos del mismo hombre, dividido entre lo que se había convertido y lo que quizás todavía quería ser. Y en el fondo, Dileya supo que la decisión que estaba a punto de tomar no sería tan simple como las palabras que había dicho con ira. Esa tarde, cuando Lazar se había quedado dormido por el agotamiento y Pipa estaba sentada junto a la ventana dibujando con los 3 cachorros reunidos a su alrededor, Dileya estaba en su pequeña cocina. Con ambas manos agarradas al borde del fregadero, se enfrentó a la pregunta que había estado tratando de evitar todo el día. La nieve había dejado de caer, y sabía que para mañana por la tarde, quizás antes, la carretera al pueblo probablemente estaría lo suficientemente despejada para que pasara un coche. Podía conducir hasta la comisaría. Podía decirles que había un hombre con una herida de bala en su casa. Un hombre que llevaba una pistola y todo un mundo lleno de muerte. Y podía lavarse las manos de todo esto. Podía proteger a su hija. Eso era lo más razonable, lo más seguro, lo que cualquier madre con la mente clara haría. Entonces, ¿por qué sus pies no se movían? Miró por la ventana donde Pipa se reía de un cachorro que lamía la página en la que había estado dibujando. Y el corazón de Dileya se apretó con amor y miedo entrelazados. Si algo le pasaba a esa niña por su vacilación, nunca se lo perdonaría. Pero entonces otro pensamiento se coló, frío y agudo. La comisaría de un pueblo pequeño como Cedar Hollow solo tenía un puñado de personas, y Cassius era un hombre con suficiente dinero para hundir una vida humana en el fondo de un lago sin que nadie lo supiera. Un hombre que, según Lazar, ya había sobornado a gente que se escondía detrás de rostros respetables. ¿Cómo podía saber que si entraba en esa comisaría y decía el nombre Vukovich, no estaría entregando a Lazar y a sí misma directamente en manos de gente a sueldo de Cassius? Una llamada equivocada, un oficial equivocado, y tanto ella como su hija se convertirían en testigos que necesitaban desaparecer. No sabía en quién confiar. Eso era lo más aterrador de todo. La sensación de estar en medio de un mundo donde cada puerta que pensaba que podría ser una salida, podría resultar ser una trampa. Dileya cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados, volvió a ver esa noche en Chicago, muchos años antes. La noche en que se había enfrentado a una elección no tan diferente a esta. En aquel entonces, su conciencia la había obligado a hablar por un ser humano al que todo el sistema había decidido abandonar. Y lo había pagado con su carrera, con toda su vida. La gente le había enseñado que había sido un error, que debería haberse quedado en silencio.
haberse dado la vuelta como todos los demás. Pero incluso después de perderlo todo, incluso después de ser aplastada, en el fondo de su corazón, Dileya nunca había creído que lo que había hecho estuviera mal. Había hecho un juramento cuando se puso esa bata blanca. Un juramento de que nunca le daría la espalda a una persona que necesitara ser salvada, que nunca dejaría que el valor de una vida humana se decidiera por quiénes eran, ricos o pobres, buenos o malos, lamentables o aterradores. Lazar Vukovich era un hombre peligroso, un hombre que había hecho cosas que ella nunca podría condonar. Pero también era un ser humano que estaba siendo cazado, un ser humano que, si lo echaba por la puerta ahora mismo, casi con seguridad moriría, y comprendió que si lo entregaba, no por justicia, sino por miedo, porque quería deshacerse de la carga, entonces perdería la parte de sí misma que la hacía ser quien era. La parte que, incluso cuando todo el mundo le dio la espalda, se había negado a dejar morir. Abrió los ojos y supo la respuesta. Aunque le pesaba el corazón, no lo entregaría como si fuera un bulto de carga. No porque confiara en él, sino porque confiaba en sí misma. Confiaba en el principio que esta vida había intentado arrebatarle, pero que nunca había logrado quitarle. Pero eso no significaba que sería ingenua. Volvió a la sala de estar donde Lazar acababa de despertar. Sus ojos gris acero la siguieron mientras se acercaba. «No te entregaré a la policía», dijo, su voz tranquila pero dura. «No porque confíe en ti, porque no confío en el sistema de ahí fuera más de lo que confío en ti. Y porque no me convertiré en la persona que empuja a alguien hacia la muerte solo para salvarme a mí misma. Pero necesitas oír esto claramente. Mientras estés bajo este techo, mi hija es lo primero. Por encima de ti, por encima de tu mundo, por encima de todo. Si hay un solo momento en que la pongas en peligro, no dudaré». Lazar la miró durante mucho tiempo, y en sus ojos había un respeto que nunca había visto, que ningún hombre le diera antes. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo en voz baja, «y la primera persona en muchos años que me hace creer que la bondad todavía existe en este mundo». Marlo regresó a la casa cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Traía consigo el frío del exterior pegado a los hombros de su abrigo, y una nueva tensión tallada en un rostro que rara vez se suavizaba. En su mano estaba el reloj de Lazar, ese objeto pesado y caro que Dileya le había quitado de la muñeca la primera noche y había olvidado en el estante. Y había algo en la forma en que Marlo lo sostenía que hizo que toda la habitación se hundiera. «Necesito que veas esto», dijo Marlo, colocando el reloj sobre la mesa frente a Lazar. Noté algo inusual en él, así que lo abrí. Le dio la vuelta a la parte trasera del reloj, y dentro, escondido entre los delicados engranajes, había un pequeño chip que no pertenecía a ningún mecanismo de relojería. Un ojo electrónico en miniatura que todavía parpadeaba silenciosamente. Lazar lo miró, y su rostro se oscureció como la superficie del lago antes de una tormenta. «Un dispositivo de rastreo», dijo, su voz cargada de peligro. «Cassius lo plantó aquí. Así es como me siguió. Cómo me empujó a la carretera junto al lago esa noche. No dejó nada al azar». Marlo asintió, su expresión grave. «Pero es peor que eso, señor. Este chip sigue funcionando». Dileya, apoyada en el umbral de la cocina, sintió una corriente fría recorrer su espalda. «Así que lo sabe», dijo casi en un susurro. «Sabe que estás aquí». «No exactamente», respondió Marlo, explicando con la voz plana de un hombre acostumbrado a calcular asuntos de vida o muerte. «La señal es muy débil e intermitente, probablemente porque el chip se mojó con agua del lago y el frío dañó su batería. No da una ubicación exacta. Solo envía ráfagas dispersas, suficientes para señalar un área amplia alrededor del lago Cedar Hollow, no una casa específica. Y eso es exactamente lo que nos ha salvado hasta ahora». Se detuvo. Luego continuó, y cada palabra que pronunció se sintió como una piedra fría cayendo en el corazón de Dileya. «Todo este tiempo, Cassius ha creído que estabas muerto. La última señal que recibió provino del fondo del lago, exactamente según su plan, y esperó cómodamente para hacerse cargo de todo. Pero ahora, el chip ha comenzado a transmitir de nuevo, y lo que es más importante, se está moviendo desde el lago hacia la orilla,
hacia esta casa. Un cadáver no camina solo. En el momento en que Cassius vea que esa señal se mueve, comprenderá de inmediato que estás vivo. Y una vez que sepa que estás vivo, entenderá que la evidencia incriminatoria todavía está en algún lugar a tu alcance. Lazar cerró los ojos por un breve momento. Y cuando los abrió, su mirada había vuelto a la fría agudeza de un depredador acorralado. Entonces no esperará más, le dijo a Marlo. Vendrá. Sí, asintió Marlo. Pero la señal es demasiado débil para guiarlo directamente a la puerta. Sabrá que es alrededor de este lago, pero hay docenas de cabañas esparcidas por los bosques alrededor del lago. Tendrá que enviar hombres a buscar sección por sección, reducir el área, revisar cada cabaña una por una. Eso nos da un poco de tiempo, no mucho. Una noche quizás. No se arriesgará a traer hombres durante el día mientras la carretera aún no está completamente despejada y podrían ser vistos fácilmente. Esperará hasta que oscurezca. Dileya escuchó esas palabras y sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Una noche. Eso era todo lo que tenía antes de que los hombres que habían intentado hundir a un hombre vivo en el fondo de un lago helado llegaran al umbral de su casa, donde su hija dormía. Miró hacia la habitación de Pipa, luego a Lazar, luego a Marlo, y en ese momento todo rastro de vacilación en su interior se disolvió. Fue reemplazado por la fría claridad que una vez había tenido en los casos de emergencia más brutales. Entonces lo destruimos, dijo, señalando el chip que todavía parpadeaba. Destruir la señal para que no sepa exactamente. No, dijo Lazar, y algo brilló en sus ojos. Si la apagamos de repente, sabrá que alguien la encontró, y estará aún más seguro de que estoy vivo y de que alguien me está ayudando. Deja que siga transmitiendo. Deja que piense que está cazando a una presa herida y aislada. Levantó los ojos hacia Dileya, y en esa mirada había una resolución tan fría como el hielo. Porque cuando venga, dijo en voz baja, no esperará que la presa esté lista y esperándolo. Fuera de la ventana, la oscuridad comenzó a asentarse sobre el lago. Y con ella, una cuenta atrás silenciosa había comenzado. La decisión le llegó a Dileya de inmediato, sin un solo segundo de vacilación. Porque en medio de todos los peligros que se cernían sobre la casa, solo había una cosa que era absoluta para ella, y era que Pipa tenía que estar fuera de allí antes de que anocheciera. No se permitió imaginar ninguna versión de los hechos en la que su hija todavía estuviera dentro de esta casa cuando llegaran esos hombres. Llevó a Marlo a un rincón, su voz urgente, pero no temblorosa, la voz de una madre que había cruzado por completo a un estado donde solo quedaba una tarea en el mundo. A unas 5 millas al oeste de aquí, hay una anciana llamada Esther, dijo. Vive sola, es amable, y está lo suficientemente lejos de este lago como para que nadie piense en ella. Necesito que lleves a mi niña allí, ahora mismo, mientras todavía hay luz y la carretera aún se puede cruzar. Necesito que me jures que la pondrás directamente en manos de esa mujer, y que no dejarás que nada le pase. Marlo la miró por un momento, luego asintió. Un asentimiento lento y seguro de un hombre que entendía el peso de la promesa que estaba a punto de hacer. Llevaré a la niña a un lugar seguro, dijo, y volveré antes de que oscurezca. Tienes mi palabra. Lazar, desde la silla junto a la chimenea, habló, su voz baja y firme. Marlo es la única persona en este mundo en la que confío completamente, le dijo a Dileya. Si hay un hombre que puede mantener a tu hija a salvo, es él. Dileya miró a los ojos de Marlo, y aunque solo lo conocía desde hacía un día, vio en ellos una dura honestidad en la que sus instintos decidieron confiar. Ella asintió. Luego fue a la habitación donde Pipa estaba sentada entre los 3 cachorros, y se arrodilló para mirar a su hija a los ojos, forzando una sonrisa en su rostro, aunque su corazón se estaba rompiendo. Cariño, dijo suavemente, esta noche vas a visitar a la señorita Esther por un ratito. De acuerdo. Ella tiene muchas galletas de jengibre, ¿recuerdas? Pippa frunció sus pequeñas cejas. Sus grandes ojos miraban a su madre con esa extraña intuición que los niños siempre parecen tener. Esa capacidad de sentir que algo anda mal, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. ¿Vienes conmigo, mami?, preguntó la niña, y esa vocecita clara
Casi puso a Dileya de rodillas. «Mami tiene que quedarse aquí y ayudarlo a mejorar, cariño», dijo, extendiendo la mano para alisar el suave cabello de su hija. «Pero vendré a buscarte pronto, te lo prometo». Abrazó a su hija con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, como si intentara guardarlo en lo profundo de su pecho. Y tuvo que usar cada gramo de fuerza que tenía para evitar que su voz se quebrara. «Tienes que ser buena. Escucha a la señorita Esther. Y recuerda llevar tu inhalador contigo. ¿Lo recuerdas, verdad?» Pipa asintió. Luego se volvió hacia los 3 cachorros que la miraban, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Si me voy, ¿quién va a jugar con ellos?», preguntó la niña. Dileya sintió que se le cerraba la garganta. «Se quedarán aquí y te esperarán», dijo. «Ayudarán a mami a vigilar la casa». Y como si uno de ellos la entendiera, un cachorro saltó y lamió la mejilla de Pipa, haciendo que la niña riera entre lágrimas. Y esa risa clara fue lo más hermoso que Dileya había oído nunca, y también lo que más le rompió el corazón, porque sabía que estaba enviando a su hija lejos para que esa risa pudiera seguir existiendo. Le puso un abrigo cálido a su hija, metió el inhalador en su bolsillo, envolvió una bufanda alrededor del cuello de la niña y la llevó al coche que Marlo ya había arrancado en el patio. El calor del escape se disolvía en el aire helado de la tarde moribunda. Colocó a Pipa en el asiento trasero, le abrochó el cinturón de seguridad y le besó la frente por última vez. «Mami te quiere», susurró, «más que a nada en este mundo». «Te quiero, mami», respondió Pipa, agitando su manita a través del cristal de la ventana. El coche se alejó, dejando 2 largas huellas en la nieve, desapareciendo lentamente detrás de los pinos cubiertos de blanco. Y Dileya se quedó allí, en el patio, mirando hasta que ya no pudo ver nada. Su aliento se convertía en frágiles nubes blancas en el aire. Solo cuando el coche desapareció por completo, se permitió apartarse de la carretera. Y cuando lo hizo, algo dentro de ella había cambiado. El miedo de una madre seguía allí, pero ahora había sido encerrado detrás de una resolución fría y afilada. Su hija estaba a salvo ahora. No le quedaba nada que reprimir. Entró en la casa, cerró la puerta detrás de ella y miró al azar con una mirada completamente nueva. «Ahora», dijo, «preparémonos para recibir a nuestros invitados». Dileya conocía la tierra alrededor de su casa mejor que nadie en el mundo. Conocía cada raíz de árbol, cada hueco en el suelo, cada lugar donde el hielo era más delgado porque el pequeño arroyo se movía bajo la nieve. Y esa era la única ventaja que tenía sobre los hombres que venían. Extendió el tosco mapa que había dibujado a mano sobre la mesa, y bajo la lámpara de aceite comenzó a mostrarle al azar el terreno. «Tendrán que venir del este», dijo, su dedo trazando las líneas, «porque esa es la única dirección por la que puede pasar un vehículo. El lado oeste es una pared de roca empinada y bosques espesos. Nadie con sentido común intentaría atravesar por allí en la oscuridad, y justo enfrente de la casa, bajo esa suave capa de nieve, es donde corre el arroyo por debajo. El hielo allí es delgado y débil. Cualquiera que no lo sepa y pise sobre él se hundirá directamente en el agua fría de abajo». Lazar la observaba trabajar, y en sus ojos había una admiración silenciosa. «No eres solo una enfermera», dijo. «Soy la hija de un hombre que vivió en el bosque», respondió Dileya sin levantar la cabeza. «Mi padre me enseñó que la persona que entiende la tierra siempre es más fuerte que la persona que tiene más hombres». Se puso a trabajar con la calma de alguien acostumbrado a enfrentar asuntos de vida o muerte. Sacó las viejas trampas para animales de su padre del sótano, las que todavía usaba para los zorros y comadrejas que asaltaban el gallinero, y las colocó a lo largo del único acceso, cuidadosamente escondidas bajo la nieve fresca. Sacó sus linternas médicas y lámparas de aceite, colocándolas lejos de las ventanas. Proyectaban su luz hacia el borde del bosque, para que cualquiera que mirara pensara que alguien estaba de pie en esos rincones de la casa, cuando en realidad solo eran sombras destinadas a engañar. «Señuelos», explicó brevemente. «Así apuntarán donde no hay nadie». Lazar intentó ayudar. Se levantó de la silla para echar los cerrojos de la puerta, pero tan pronto como levantó el brazo a la altura del hombro, el dolor en su costado lo detuvo en seco. Su rostro se puso blanco, y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. Dileya estuvo a su lado en un instante, una mano apoyando su codo.
Necesitas sentarte, dijo, su voz endureciéndose hasta convertirse en la orden de una enfermera. Tu herida no ha sanado. Has perdido demasiada sangre, y si te esfuerzas ahora, no te quedará ninguna fuerza cuando vengan. No eres el héroe esta noche, Lazar. Eres un hombre gravemente herido, y tu trabajo es guardar la fuerza que aún tienes hasta que sea realmente necesaria. Lazar la miró, y en lugar de la expresión orgullosa de un hombre acostumbrado a dar órdenes, solo asintió levemente y se sentó. Aceptando la verdad de que esa noche en esta casa, quien estaba al mando no era él, sino la mujer que lo había sacado del fondo del lago. Algo se suavizó entre ellos en ese momento, una confianza silenciosa que no necesitaba palabras, tejida por la dureza de la propia situación. Cuando ella le entregó la pistola limpia, colocándola en su mano con una mirada que decía que confiaba en que la usaría solo para proteger y no para dañar, Lazar la aceptó con la solemnidad de aceptar un juramento. Los tres cachorros, como si sintieran la tensión que crecía en el aire, ya no jugaban. Yacían agazapados cerca de la puerta, con las orejas erguidas, los ojos brillantes en la oscuridad. Y Dileya sabía que su agudo oído captaría los pasos de los extraños mucho antes que cualquier humano. Eran su sistema de alarma viviente, los soldados más pequeños y leales que tenía. Luego, como si la propia tierra hubiera tomado partido en el asedio que se avecinaba, el viento comenzó a levantarse de nuevo afuera. Otra tormenta de nieve barrió y azotó las ventanas. Y en momentos, la única bombilla que aún brillaba en la casa parpadeó y luego se apagó. Se fue la luz. Toda la casa se hundió en una oscuridad, rota solo por la luz parpadeante del fuego del hogar y el débil resplandor de las lámparas de aceite. Dileya se quedó quieta por un momento en esa oscuridad, escuchando el aullido del viento y el latido de su propio corazón. Luego sintió la mano de Lazar rozar ligeramente la suya. No un gesto íntimo, sino una seguridad silenciosa de que no estaba sola esta noche. «Pase lo que pase», dijo en voz baja en la oscuridad, «no dejaré que te toquen. Me salvaste la vida sin necesitar una razón. Déjame pagar esa deuda». Dileya no apartó la mano. Se quedó allí, en su casa oscura, entre una tormenta y un peligro que se acercaba, junto a un hombre que solo 2 días antes había sido un extraño hundiéndose en el fondo del lago. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola contra el mundo entero. Afuera, en la espesa cortina de nieve, el débil resplandor de varios pares de faros comenzó a aparecer al final del camino. Los 3 cachorros fueron los primeros en saberlo. Incluso antes de que los oídos humanos pudieran captar algo más allá del aullido del viento, se levantaron de un salto de donde habían estado acostados cerca de la puerta. El pelo de sus cuellos se erizó, y un gruñido bajo salió de sus pequeñas gargantas. Ese sonido de advertencia primitivo que los animales han llevado en su sangre desde el salvaje comienzo de los tiempos. Dileya se quedó helada, levantando una mano para indicarle al Lazar que guardara silencio, y escuchó. A través de las pausas de la tormenta, lo captó. El crujido de la nieve bajo pasos pesados que se acercaban. No una persona, sino varias, moviéndose en una formación dispersa como hombres que habían hecho esto antes. Apagó de un soplido la lámpara de aceite más cercana, dejando que la casa se hundiera por completo en la oscuridad, excepto por la luz del fuego del hogar. Y empujó al Lazar hacia el rincón sombreado detrás del grueso muro de piedra, donde ninguna bala del exterior podría alcanzarlo. «Están aquí», susurró, y Lazar asintió, con la pistola lista en la mano, aunque ella podía ver que estaba forzando cada gramo de voluntad que tenía para evitar que su brazo temblara de agotamiento. Afuera, las figuras oscuras se movieron hacia el patio cubierto de nieve, siguiendo los falsos charcos de luz que Dileya había dispuesto, exactamente como había planeado. Contuvo la respiración mientras observaba a través de la estrecha rendija de la ventana, y los vio dirigirse hacia las lámparas, que iluminaban los rincones más alejados de la propiedad, donde pensaban que alguien se escondía, completamente inconscientes de que cada paso los acercaba a las trampas que ella había enterrado bajo la nieve. Entonces sucedió. Un agudo chasquido metálico resonó en la noche, seguido de un grito de dolor de un hombre que acababa de pisar una de las trampas escondidas bajo la nieve. Y toda la formación se tambaleó en confusión. Una voz ladró una orden de dispersarse,
pero en la oscuridad y la tormenta, no tenían forma de saber qué parches de terreno eran seguros para pisar. Otro hombre, retrocediendo demasiado rápido para evitar a su compañero, plantó el pie en el tramo liso de nieve directamente enfrente de la casa, el lugar donde corría el arroyo por debajo, y el hielo delgado se rompió bajo su peso, hundiendo su pierna en el agua helada hasta la rodilla. Gritó por el frío que lo acuchilló y luchó salvajemente para liberarse. La confianza de los cazadores se había desvanecido, reemplazada por la confusión de hombres que de repente se daban cuenta de que el terreno bajo ellos no era tan amigable como habían asumido. Acurrucada en la oscuridad, Dileya sintió una fría satisfacción. Este era su terreno, este era su bosque, su nieve. Cada centímetro de tierra que había cruzado 1000 veces. Y esos hombres, aunque venían armados y en número, habían puesto el pie por primera vez en un lugar donde toda la ventaja le pertenecía a ella. Empujó el viejo rifle de caza de su padre a través de la rendija de la ventana apenas abierta. No para matar, sino para advertir. Y disparó un tiro al aire. La detonación resonó a través de la tormenta con una fuerza atronadora que hizo que los hombres de afuera se tiraran al suelo, desorientados, incapaces de decir de dónde había venido el disparo o cuántas personas los estaban combatiendo. En esos preciosos segundos, su confianza se derrumbó. Habían pensado que venían a rematar a un animal herido en su último aliento. Un fugitivo solitario, débil y acorralado. No se habían preparado para la resistencia, para las trampas, para el hielo traicionero, para un disparo que estallaba en la oscuridad. Los 3 cachorros seguían gruñendo ferozmente adentro. Ese sonido se mezclaba con el viento hasta que los hombres de afuera se inquietaron aún más. Incapaces de adivinar cuántos seres vivos podrían estar esperándolos dentro de esa casa ennegrecida. El líder del grupo, una figura alta y oscura que se mantenía detrás de los demás, gritó a sus hombres que se retiraran hacia la línea de árboles y se reagruparan. Y Dileya vio cómo las sombras se alejaban tropezando del patio, arrastrando con ellos al hombre herido y al empapado por hundirse en el arroyo. El primer ataque había sido repelido justo en el umbral, antes de que uno solo de ellos hubiera llegado a la casa. Dileya se apoyó en la pared de piedra, con el corazón latiendo con fuerza, y miró al azar a la luz parpadeante del fuego. «Acabas de ganarnos algo de tiempo», dijo él en voz baja, su voz llena de admiración. «Pero volverán», respondió ella. «Y esta vez serán más cuidadosos». Tenía razón. Allá afuera, en la oscuridad, a lo largo del borde del bosque, las sombras se estaban reuniendo de nuevo. Y Dileya sabía que esta pausa era solo el breve respiro antes de que la verdadera tormenta golpeara. Apretó el agarre del rifle, escuchó los latidos de su propio corazón y esperó. La segunda vez ya no fueron ingenuos. Dileya escuchó el cambio en la forma en que se acercaban, más lentos, más calculados. Esta vez, probando cada paso, evitando parches de nieve sospechosos. Y supo que sus trampas habían perdido el elemento sorpresa. Una figura oscura se pegó a la pared de la casa. Luego, un fuerte golpe sonó en la puerta trasera, la vieja puerta de madera que Dileya sabía que no aguantaría mucho. Tuvo el tiempo justo para empujar al azar más adentro del rincón sombrío antes de que la puerta se abriera de golpe. El frío y la oscuridad inundaron el interior mientras 2 extraños cruzaban el umbral. Con las armas en alto, los haces de las linternas barrían salvajemente la pequeña habitación. El espacio dentro de la casa de repente se volvió estrecho y sofocante. Toda la ventaja exterior que Dileya había conocido se desvaneció. Y ahora la confrontación se había reducido a una lucha en la oscuridad entre paredes. Dileya apagó de un soplido la última lámpara de aceite, sumiendo toda la habitación en una oscuridad casi total. Solo el fuego del hogar proyectaba sombras vacilantes en las paredes. Y en ese caos comprendió que quien conociera mejor el terreno ganaría. Conocía esta casa tan bien como la palma de su mano. Sabía dónde estaba la mesa, dónde estaba la silla, qué pasillo estrecho conducía a la parte de atrás, mientras que esos hombres tenían que tantear en una oscuridad desconocida. Uno de ellos chocó con la mesa que ella había empujado deliberadamente en medio del camino, tropezando y perdiendo el equilibrio. Y Lazar, aunque débil, había estado esperando exactamente ese momento.
Se lanzó desde las sombras con cada gramo de fuerza que le quedaba, arrojando todo el peso de su gran cuerpo sobre el hombre. Y aunque cada movimiento desgarraba el dolor en su costado tan brutalmente que tuvo que apretar los dientes para no desplomarse, aún logró derribar al hombre, arrancarle el arma de la mano y lanzarla lejos en la oscuridad. Pero el precio se hizo evidente de inmediato. Lázaro se tambaleó, una mano agarrando su costado, su respiración entrecortada e irregular. Y Dileya pudo ver claramente que se estaba desvaneciendo rápidamente, que su cuerpo herido no podría soportar otra pelea. El segundo hombre se volvió hacia Lazar mientras se tambaleaba, y en ese instante, Dileya no tuvo tiempo de pensar. Agarró la lámpara de aceite que acababa de apagar y se la arrojó directamente, golpeándolo en el hombro con la fuerza suficiente para desviar su puntería. Así que su disparo se hundió en la pared de madera en lugar del cuerpo de Lazar. La habitación negra se llenó de un ruido caótico, muebles estrellándose, respiraciones jadeantes, cuerpos chocando. Y en medio de todo, Dileya sintió una mano áspera agarrar su brazo y tirar de ella hacia atrás. Luchó con toda la fuerza de una madre que batalla por la vida, sus uñas arañando, su codo golpeando con fuerza detrás de ella. Había aprendido a defenderse durante los años solitarios en estos bosques profundos. Pero el hombre era más fuerte, y ella sabía que estaba perdiendo lentamente la lucha desigual. En ese momento desesperado, la puerta principal se abrió de nuevo de golpe, y una nueva figura entró con la velocidad y la fuerza de una tormenta. Marlo. Había regresado exactamente como lo prometió, justo a tiempo, después de dejar a Pipa a salvo en manos de la señorita Esther y correr de vuelta a través de la nieve. Su llegada lo cambió todo dentro de la habitación abarrotada. Se movió con la fría habilidad de un hombre que había vivido innumerables momentos como este. Y en un instante, había sometido al hombre que sostenía a Dileya, liberándola y empujándola hacia Lazar. «¡Llévalo atrás!», gritó Marlo por encima del caos. «Yo los detendré». Dileya rodeó con un brazo a Lazar, que estaba casi desplomado, y lo arrastró de vuelta hacia la seguridad del muro de piedra. Sintió a través de su ropa que su cuerpo ardía de fiebre y temblaba de agotamiento. «¿Estás bien?», preguntó con urgencia, sus manos de enfermera comprobando automáticamente si los puntos de su costado se habían abierto durante la lucha. «Estoy vivo», respondió Lazar, su voz débil, pero sus ojos gris acero aún brillaban con una obstinada resistencia. «Por ti, siempre por ti». En la habitación delantera, Marlo se enfrentaba a los hombres restantes, y los sonidos de la pelea aún no habían terminado. Pero ahora el equilibrio había cambiado, y por primera vez, Dileya se permitió creer que podrían sobrevivir a esta noche. Pero entonces, a través del marco roto de la ventana, vio una nueva figura entrar en el patio cubierto de nieve. De pie, tranquilo y sin prisa, con la postura de un hombre que sabía que era él quien realmente tenía el control. Y a su lado, escuchó a Lazar exhalar un nombre lleno de todo el odio que había estado conteniendo durante días. Cassius. Cassius entró en la habitación oscura con una calma que pareció espesar el aire, y Dileya supo de inmediato que este hombre no se parecía en nada a los secuaces que luchaban con Marlo en la parte delantera de la casa. No llevaba la urgencia de un cazador, sino la fría facilidad de un hombre que creía que todas las piezas del tablero ya estaban en sus manos. La luz del fuego del hogar cayó sobre su rostro, un rostro que tenía leves rastros de los rasgos del azar, la misma sangre, pero deformada por la codicia. Y sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en su primo, apoyado contra la pared, herido y exhausto. «Realmente eres difícil de matar, Lazar», dijo Cassius, su voz tan suave que era escalofriante. «Deberías haberte quedado en el fondo del lago. Todo habría sido tan maravillosamente limpio». Lazar se enderezó a la fuerza, protegiendo a Dileya detrás de él con su gran cuerpo, aunque cada respiración que tomaba era laboriosa. «Esto es entre nosotros dos, Cassius», dijo. «Ella no tiene nada que ver con esto. Solo cometió el error de salvarme. Déjala ir». Cassius inclinó la cabeza. Su mirada se desvió hacia Dileya. Y en esa mirada fría, ella leyó un cálculo sin el más mínimo rastro de sentimiento. La forma en que un hombre mira a un ser humano como nada más que un problema que necesita ser eliminado. «Esta mujer ha visto demasiado», dijo. «Conoce mi cara.
conoce mi nombre. Entiendes las reglas, Lazar. No se dejan testigos. Y Dileya lo vio levantar lentamente el arma, el cañón negro girando hacia ella con una calma terrible. Y en ese momento que pareció estirarse para siempre, pensó en Pipa, pensó en la carita de su hija, pensó que al menos su hija estaba a salvo en algún lugar lejos de aquí. Y eso fue lo único que le impidió sentir ningún arrepentimiento. Pero ese momento aún no había terminado cuando Lazar se movió. Con todo lo que le quedaba en su cuerpo arruinado, se giró y se abalanzó hacia Dileya, derribándola detrás de la silla gruesa. Usó su propio cuerpo como escudo entre ella y el enemigo. Un disparo explotó dentro de la habitación cerrada, y Dileya sintió el peso del Lazar desplomarse pesadamente sobre ella. Escuchó un gemido bajo y ahogado atorarse en su garganta. Le habían disparado. Había recibido lo que era para ella. Después de eso, todo sucedió a la vez. El rugido de Marlowe vino de la habitación de al lado mientras se abalanzaba y agarraba a Cassius antes de que pudiera disparar una segunda vez. Luchó con él y le arrancó el arma de la mano en una pelea breve y brutal. Pero Dileya apenas podía oír nada más porque todo su mundo se había reducido al hombre que yacía inmóvil sobre ella. Se deslizó de debajo de su peso, cayó de rodillas a su lado, y sus manos de enfermera comenzaron a trabajar antes de que su mente pudiera reaccionar. «Lazar», lo llamó, su voz quebrada, aunque sus manos estaban extrañamente firmes. «Mírame, ¿puedes oírme? No te rindas, ¿me entiendes?» Abrió la tela de un tirón, presionó ambas manos con fuerza sobre la nueva herida para detener la hemorragia, vertiendo todo su peso y toda su voluntad en esa presión, como lo había hecho la primera noche junto al lago. «Tonto obstinado», dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, su voz seguía ordenándole que viviera. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué recibiste el disparo por mí?» Lazar abrió los ojos, esos ojos gris acero ahora atenuados por el dolor, pero aún fijos en su rostro, y una sonrisa débil y frágil tocó sus labios. «Porque me salvaste sin necesitar una razón», susurró, cada palabra entrecortada e irregular. «Solo quería, una vez en mi vida, hacer lo correcto sin contar el costo. Tú me enseñaste eso, Dileya». «Deja de hablar», dijo ella ahogada. «Guarda tus fuerzas. Vas a vivir. No dejaré que mueras en mi suelo. ¿Me oyes? No después de todo lo que hemos pasado». Y mientras estaba arrodillada allí, a la luz parpadeante del fuego, con las manos empapadas de sangre presionadas firmemente contra la herida del hombre, que había recibido una bala destinada a ella, Dileya comprendió que el círculo se había cerrado. Lo había sacado del fondo del lago helado, y ahora él había pagado esa deuda con su propia vida. Dos personas que una vez fueron extrañas, que venían de dos mundos que no podrían haber estado más separados, ahora estaban unidas por algo más profundo que la gratitud. Detrás de ella, Marlowe finalmente había inmovilizado a Cassius en el suelo. El asedio había terminado, pero la batalla por mantener vivo a Lazar apenas había comenzado. Marlowe mantenía a Cassius inmovilizado en el suelo, y los secuaces restantes, una vez que vieron a su líder sometido y se dieron cuenta de que la emboscada había fracasado por completo, huyeron hacia la nieve. Dejaron a su comandante en manos de las mismas personas a las que habían venido a matar. Mientras tanto, Dileya seguía arrodillada junto a Lazar, con las manos presionadas firmemente sobre la herida para detener la hemorragia. Escuchó a Lazar hablar débil pero claramente, ordenando a Marlowe que hiciera algo que no esperaba. «No», dijo Lazar cuando vio la fría intención brillar en los ojos de Marlowe, el tipo de intención que la gente de su mundo elegía tan a menudo. «No lo mates». Marlowe lo miró, su expresión confusa, porque para él, la ley natural de ese mundo era que un traidor pagaba con sangre. Y nadie habría culpado a Lazar si hubiera ordenado la muerte del hombre que lo había enviado al fondo del lago. «Intentó matarte», dijo Marlowe en voz baja. «Merece morir». «Quizás sí», respondió Lazar, su voz quebrada por el dolor, pero cada palabra seguía siendo firme. «Pero si lo mato, ¿en qué me diferencio de él? He vivido toda mi vida según esa ley, vida por vida, sangre por sangre, y solo me llevó al fondo de un lago helado. Estoy cansado de eso, Marlowe». Giró la cabeza para mirar a Dileya, y en esos ojos gris acero, atenuados por el agotamiento, había una nueva luz que nunca había visto antes. «Alguien acaba de mostrarme que todavía hay otra forma de vivir».
Dileya le apretó suavemente la mano y no dijo nada, pero comprendió que acababa de presenciar a un hombre eligiendo convertirse en una mejor versión de sí mismo, en el mismo momento en que habría sido más fácil rendirse al odio. Lazar señaló la pequeña tarjeta de memoria que había mantenido oculta, el segundo juego de libros que había guardado durante años como un arma para sobrevivir. Todo está ahí, le dijo a Marlowe. Cada transacción, cada flujo de dinero, cada nombre, incluyendo lo que Cassius ha hecho. Llama a los federales, no a la policía local. Pueden haber sido comprados. Llévalo directamente más arriba, a gente que él no puede alcanzar. Deja que la ley se encargue de él. Y que se encargue de mí también, si es necesario. He estado huyendo durante demasiado tiempo. Dileya lo miró, atónita por lo que acababa de oír. Este hombre, el jefe criminal que media Nueva Inglaterra temía, estaba entregando voluntariamente a la justicia lo que podía destruir a su enemigo, en lugar de vengarse con sus propias manos. Y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus propios pecados también. Eso no era rendición. Era una elección, quizás la elección más valiente que un hombre como él había hecho jamás. En las horas que siguieron, mientras la tormenta afuera finalmente comenzaba a amainar, todo se desarrolló en silencio y con orden. Marlowe contactó a las personas en las que Lazar confiaba. Y antes de que el cielo se hubiera iluminado por completo, vehículos federales aparecieron en la carretera nevada, sus luces parpadeando silenciosamente en la madrugada. Se llevaron a Cassius esposado, y cuando pasó por el lugar donde Lazar yacía esperando a los médicos, le lanzó a su primo una mirada llena de odio. Pero Lazar solo le devolvió una mirada con una calma que era casi piedad. «Una vez te quise como a mi propio hermano», dijo suavemente. «Espero que algún día entiendas que lo que perdiste no fueron los puertos». Cassius no respondió, y luego lo sacaron, desapareciendo de sus vidas, no por una bala en la oscuridad, sino bajo el peso de la ley y de pruebas que no podían ser negadas. Dileya se quedó en el umbral, con una manta envuelta en los hombros, y miró hacia el lago Cedar Hollow, donde todo había comenzado. La primera luz del amanecer extendía un suave y pálido rosa sobre el hielo, y el agua que una vez había tragado a un hombre vivo, ahora yacía tranquila y pacífica bajo un cielo que se iluminaba. Pensó en la noche en que se había lanzado a esa agua helada sin saber a quién estaba sacando. Pensó en todo lo que había sucedido desde entonces, y se dio cuenta de que a veces la justicia no provenía del castigo, sino de la verdad finalmente sacada a la luz. Detrás de ella, los médicos atendían al azar, y por primera vez en días, Dileya sintió que podía respirar. La pesadilla había terminado. Pero mientras observaba al hombre ser levantado en la camilla, supo que algunas cosas entre ellos apenas habían comenzado. Pasaron muchas semanas antes de que Lazar se recuperara lo suficiente como para sentarse sin hacer una mueca de dolor. Y durante ese tiempo, algo cambió silenciosamente entre los dos. Pippa había regresado a casa a salvo, llenando la cabaña de risas y travesuras junto a los 3 cachorros, que ahora eran notablemente más grandes. Y Lazar, el hombre que una vez había hecho temer a toda una región, se volvía extraña y torpemente gentil cada vez que la niña corría a mostrarle un nuevo dibujo. Una tarde, cuando una rara luz de sol invernal entraba por la ventana, Lazar le dijo a Dileya algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. «Hice que te investigaran», comenzó, y cuando vio a Dileya fruncir el ceño, levantó una mano para tranquilizarla. «No para entrometerme, sino para entender. Sé lo que pasó en Chicago. Sé lo que te hicieron. Ese doctor, ese hospital, la lista negra que enterró tu carrera solo porque te atreviste a decir la verdad. Dileya, lo que te hicieron fue injusto. Y tengo suficientes abogados, suficientes recursos para reabrir todo el asunto. Puedo limpiar tu nombre, ayudarte a ejercer de nuevo, hacer que las personas que te destruyeron respondan por lo que hicieron. Y la notificación del banco, la orden de ejecución hipotecaria de esta casa», continuó, su voz suavizándose. «Eso es solo un número pequeño para mí. Puedo hacerlo desaparecer mañana, para que tú y Pippa nunca tengáis que preocuparos por tener un techo sobre vuestras cabezas de nuevo». Dileya se sentó en silencio durante un largo rato, y todo tipo de emociones enredadas surgieron en su interior. Esa oferta,
Para una mujer tan agotada por la carga y el miedo como ella, debería haber parecido un sueño hecho realidad. Pero sacudió la cabeza lenta y firmemente. «No aceptaré tu dinero, Lazar», dijo. «Me sorprendes», admitió él. «La mayoría de la gente lo aceptaría de inmediato». «Ese es exactamente el problema», respondió Dileya. Y su voz llevaba la fuerza tranquila que la había sostenido durante todos sus años más oscuros. «Toda mi vida, otras personas han decidido mi destino por mí. El hospital decidió que mi voz no importaba. La lista negra decidió que no merecía hacer el trabajo que amaba. El banco decidió que estoy a punto de perder mi hogar. Estoy tan cansada de que mi vida esté en manos de otra persona, ya sea que esa persona quiera destruirme o salvarme. Si te dejo usar dinero para borrar todos mis problemas, entonces solo estoy cambiando un tipo de dependencia por otro». Se detuvo, y cuando volvió a hablar, sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló. «No necesito que un hombre rico venga a salvarme como un príncipe de cuento de hadas. Necesito valerme por mí misma». Lazar la miró, y en lugar de decepción, un profundo respeto apareció en su rostro. «Entonces, ¿qué necesitas?», preguntó suavemente. «Porque sé que no eres tan tonta como para rechazar toda forma de ayuda por orgullo». Dileya sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, la primera que le había dado. «La verdad», dijo, «eso es todo lo que quiero. No necesito tu dinero para pagar la deuda del banco. Encontraré una manera de manejar eso yo misma, como siempre lo he hecho. Pero tus abogados, las pruebas que puedes alcanzar, ayúdame a reabrir el caso en Chicago. No para que me des mi inocencia como un regalo, sino para que pueda tener la oportunidad de recuperarla yo misma. Para que pueda presentarme ante la Junta y decir la verdad que enterraron. Y para que esta vez la justicia esté de mi lado. No quiero que reconstruyas mi vida por mí. Solo quiero que me devuelvas el martillo para que pueda construirla yo misma». Lazar la miró en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió, y en ese asentimiento había una comprensión completa. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «he pasado toda mi vida acostumbrado a que la gente venga a mí por lo que puedo darles. Dinero, poder, protección. Eres la primera persona que me mira y quiere solo una cosa, ser respetada como un ser humano igual». Extendió la mano, no como un gesto de dar, sino como un pacto entre dos personas en igualdad de condiciones. «Entonces te ayudaré a recuperar tu voz», dijo, «no como un regalo, sino como el pago de un hombre que te debe la vida. El resto lo harás tú misma». Dileya colocó su mano callosa en la de él, y por primera vez en muchos años sintió que no estaba recibiendo lástima, sino entrando en una relación donde por fin la veían exactamente como la persona que realmente era. Una mujer resiliente que había caído muchas veces, pero que nunca se había rendido. La transformación de Lazar Vukovich no ocurrió de la noche a la mañana, y eso fue exactamente lo que la hizo real. Una persona no puede borrar toda una vida con un solo voto o un momento de despertar, y Lazar lo entendía mejor que nadie. Había noches en las que se sentaba durante mucho tiempo junto a la ventana, mirando el lago, luchando consigo mismo, con las cosas que había hecho en los años anteriores, con la parte de él que se había acostumbrado a resolver cada problema a través del poder y el miedo. Pero cada vez que eso sucedía, pensaba en Dileya zambulléndose en el agua helada para sacar a un extraño sin necesidad de saber quién era. Pensaba en la forma en que ella lo trataba como a un ser humano y no como a un jefe criminal. Y en eso encontraba algo que lo anclaba y le impedía volver a la antigua oscuridad. Lo primero que hizo fue lo más difícil. Comenzó a desmantelar pieza por pieza el imperio clandestino que su padre había dejado y que él había pasado su juventud construyendo. Las rutas sombrías fueron cortadas, los tratos ilegales terminaron, y lo que quedaba de la compañía Vukovich fue reestructurado en un negocio de transporte legítimo y transparente. Una verdadera empresa de logística que transportaba solo cosas que podían ser declaradas a plena luz del día. Mucha gente de su antiguo mundo pensó que se había vuelto loco, que estaba tirando una fortuna. Pero Lazar nunca se había sentido más claro en su mente. Por primera vez en su vida, se fue a dormir sin apoyar la cabeza junto a una pistola. Pero lo más significativo, lo que Dileya sabía que había tocado la parte más profunda de él, fue la fundación que creó.
Usó parte de su fortuna para establecer un fondo médico, una organización dedicada a ayudar a pacientes pobres sin seguro. Las personas que el sistema estaba dispuesto a abandonar, tal como una vez había abandonado a su hermana muchos años antes. Nombró la fundación en honor a su hermana. Y el día que se colgó el letrero, Dileya vio a ese gran hombre permanecer en silencio durante mucho tiempo ante el nombre tallado en él. Sus ojos gris acero brillaban con algo que nunca había visto antes. Ella murió porque nadie estuvo dispuesto a salvarla, dijo en voz baja, su voz tensa. Toda mi vida, me vengué del mundo que la mató volviéndome aún más cruel de lo que era. Pero tú me mostraste que la verdadera venganza no es esparcir más oscuridad. Es hacer lo que alguien debería haber hecho por mi hermana. Salvar a las personas que nadie más está dispuesto a salvar. Dileya le puso la mano en el hombro y no dijo nada, porque entendía que había momentos en que las palabras solo disminuían lo sagrado. Miró a este hombre y no vio a un jefe criminal tratando de expiar, sino a un ser humano que finalmente había encontrado el camino de regreso a la mejor parte de sí mismo. La parte que el dolor y el poder habían enterrado durante tantos años. La vida en la cabaña junto al lago volvió lentamente a la paz. Pero era un nuevo tipo de paz, más plena que antes. Pipa, ahora completamente segura y saludable, se aferraba al azar con la facilidad inocente que solo los niños poseen. Lo llamaba con apodos divertidos y lo hacía sentarse durante horas mientras le contaba historias. Y Lázaro, un hombre que nunca había conocido la ternura de un hogar, lo recibía todo como alguien que aprende a vivir desde el principio de nuevo. Aprendió a cortar leña para la chimenea. Aprendió a sentarse en silencio junto a Dileya en las tardes en que la nieve caía más allá de las ventanas. Aprendió a reír honestamente, en lugar de con la sonrisa calculadora de un hombre en el poder. Una tarde, cuando Pipa dormía profundamente y los 3 perros yacían acurrucados junto a la chimenea, Lázaro miró a Dileya y dijo algo que nunca le había dicho a nadie. «¿Sabes? Antes de la noche en que me sacaste de ese lago, creía que mi vida solo podía terminar de una manera, tarde o temprano, con una bala o con agua fría. Nunca pensé que pudiera haber otro camino para un hombre como yo». Se detuvo. Sus ojos se suavizaron de una manera que ninguno de sus enemigos podría haber imaginado. «No solo me sacaste de esa agua, Dileya, me sacaste del hombre en el que me había convertido». Dileya sonrió, y afuera, el lago Cedar Hollow reflejaba silenciosamente la luz de la luna. El agua que una vez casi se lo había llevado todo, ahora yacía pacífica como una promesa, de que incluso las cosas que parecían congeladas para siempre, podían un día descongelarse y comenzar a fluir de nuevo. Pasó un año, y el invierno regresó al lago Cedar Hollow, pero esta vez tenía un rostro completamente diferente. La nieve seguía cayendo en una neblina blanca. El lago seguía congelándose silenciosamente bajo el cielo gris. Pero la pequeña cabaña en la orilla ya no era el refugio solitario de una mujer desesperada. Se había convertido en un verdadero hogar, cálido con la luz de las lámparas y vivo con risas. Pipa, ahora de 7 años, sana y llena de vida, corría por la nieve con sus 3 leales amigos. Smoke, Birch y Bell ya no eran las pequeñas criaturas temblorosas que una vez habían luchado en el agua helada. Se habían convertido en 3 perros fuertes y hermosos, siempre cerca de la niña, todavía con el instinto protector que les había hecho elegir a esta familia desde la primera noche. Las risas de Pipa se mezclaban con los ladridos alegres de los perros en el aire claro y frío, y era el sonido más hermoso que esa casa había conocido jamás. Dentro, Dileya colgaba un nuevo certificado en la pared, la licencia para ejercer que había recuperado con su propia fuerza. Con el apoyo de los abogados que Lázaro le había presentado, había regresado a Chicago. Se había presentado ante la junta médica, y esta vez no había estado sola. No había sido aplastada bajo el poder de otra persona. La verdad que la gente había enterrado durante años, finalmente salió a la luz. Su nombre fue limpiado, y el médico de hace mucho tiempo se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su negligencia. Dileya no había aceptado un solo dólar para reconstruir su vida. La había recuperado ella misma, pieza por pieza, con manos callosas y una voluntad que nunca se había rendido. Y ahora, en la puerta de la cabaña, se había colgado un pequeño y modesto letrero.
una pequeña clínica donde atendía tanto a personas como a animales de toda la campiña alrededor del lago, donde continuaba haciendo el trabajo que había amado con todo su corazón, el trabajo que ninguna lista negra podría volver a quitarle. A medida que el sol comenzaba a ponerse, un coche familiar giró en la carretera nevada, y Lazar salió. Ya no era el jefe criminal que toda la región temía. Ya no llevaba el aire frío y peligroso de un hombre que siempre tenía que cuidarse las espaldas. Llegó como un hombre común que regresa a casa después de un día de trabajo honesto. Su empresa de logística, ahora operando de forma transparente a plena luz del día, y la fundación médica, nombrada en honor a su hermana, ya habían salvado a cientos de personas. Personas que el sistema una vez estuvo dispuesto a abandonar. Cuando Pipa lo vio, gritó feliz y corrió hacia él, los tres perros trotando detrás de ella. Lazar se arrodilló para atrapar a la niña con una sonrisa cálida y sincera. La sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado algo que el dinero y el poder nunca habían podido comprarle. Dileya se quedó en la puerta observando la escena, y su corazón se llenó de una paz que durante tanto tiempo había creído que nunca volvería a sentir. Miró hacia el lago, donde todo había comenzado en esa fatídica noche de nieve hace mucho tiempo. El agua que una vez había rugido, una vez había tragado, una vez casi se lo había llevado todo, ahora yacía quieta bajo el atardecer. Y supo que cuando llegara la primavera, el hielo se derretiría, el agua volvería a crecer, al igual que dos personas que habían sido congeladas por la vida y por sistemas injustos. Una mujer despojada de su voz y un hombre encarcelado en la oscuridad de su propia creación. Finalmente habían aprendido a descongelarse, a perdonar, a vivir de nuevo, porque ningún corazón está tan congelado que no pueda volver a calentarse. Y ninguna persona está tan perdida que no pueda encontrar el camino a casa una vez que alguien está dispuesto a tenderle una mano sin preguntar quién es. La historia de Dileya y Lazar nos recuerda una verdad simple, pero profunda, que la bondad incondicional tiene el poder de sanar heridas que parecen que nunca sanarán. Que la dignidad de una persona no reside en si es rica o pobre, fuerte o débil, sino en cómo se tratan unos a otros. Y que a veces solo se necesita una persona lo suficientemente valiente como para creer en la bondad para cambiar todo un destino. Si esta historia ha conmovido tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y comparte este video con las personas que amas para difundir este hermoso mensaje. No olvides suscribirte a nuestro canal, así podrás escuchar cada día más historias significativas y cautivadoras. Realmente esperamos saber qué te ha parecido esta historia. Así que por favor deja un comentario. Comparte los pensamientos que nacen de tu corazón, porque cada línea que compartes es una valiosa fuente de aliento para nosotros. Gracias por escuchar hasta el último momento. Que tú y tus seres queridos siempre tengáis abundante salud, y que cada día esté lleno de alegría, paz y felicidad. Adiós, y nos vemos en el próximo video.